días. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, pero como que realmente Él vive en esta casa, en ti y en mí. No desayunamos hoy, vamos a, como si estuviéramos en el mejor concierto, que no nos cansamos de aplaudir. ¿Se acuerdan de lo que nos contó nuestra hermana ayer y hace unas semanas atrás? Acerca de que fue un concierto y que la gente aplaudía y aplaudía y aplaudía y aplaudía. Ellos se salieron, tuvieron que volver a regresar. La gente no se cansaba de aplaudir a personas que probablemente ellos ni conocían. ¿Y qué creen? Nuestro Dios te conoce a ti. Amén. Él sabe todo lo que te está pasando en este día. Entonces vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Buenos días. ¿Cómo amaneció y cómo está el pueblo de Dios? En victoria. ¿Cuántos de aquí sabemos que el pueblo de Dios no solamente era el pueblo de Israel? Tú y yo somos el pueblo de Dios también. Amén. Entonces, ¿cómo amaneció el pueblo de Dios? En victoria. Amén. Yo recuerdo que cuando iba a fiestas, porque hace mucho tiempo que no voy a fiestas, pero cuando yo iba a fiestas, que no tiene nada de malo, he dejado de ir no porque sea malo, pero cuando nos invitaban a las fiestas y nos daban una invitación con 1 o 2 meses de anticipación, nosotros teníamos una tremenda expectativa por ir a esta reunión. Es más, nosotros hacemos 2 turnos en el salón de belleza. Un turno, unos 15 días o 20 días antes, para que nos ensayen diferentes peinados y ver cómo vamos a quedar. Para que finalmente nos arreglen, nos maquillen como nosotros queremos quedar. Nos hacemos arreglar las uñas, de los pies, de las manos, combinamos los anillos, los aretes, los zapatos, hasta la ropa interior que no nos van a ver, queremos combinarla. ¿Cuántos? Yo era la única, yo soy la única. Amén. Todos tenemos una expectativa para ir a esa reunión. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estuvimos toda esta semana con expectativa para venir aquí esta mañana? Amén. ¿Cuántos nos organizamos y nos preparamos para venir aquí? Yo quiero que levante la mano. Voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuántos vinimos hoy a ser entretenidos en esta mañana? Qué bueno que nadie vino a ser entretenido. Yo quiero ver manos. ¿Cuántos vinimos en esta mañana a ser edificados, a ser transformados, a ser renovados por la palabra de Dios? Amén. Aquí venimos, miren mi hermano, hay muchas iglesias llenas de mucha gente. Esas iglesias por lo general tienen muchos eventos que entretienen la gente. ¿Cuánto le doy yo gracias a Dios? Y yo oro porque usted también tenga ese corazón de agradecimiento por usted haber sido plantado en esta casa. En esta casa nos preparan, en esta casa nos equipan para ir a aliviar el día a día allá afuera. Eso hay que agradecerlo, mi hermano. ¿Cuántos de aquí tienen hijos y preparan a ustedes desde que el bebé está en el vientre aún? Estamos ya preparando cosas para ese niño enfrentarse a la vida. Y el momento en que nace, usted le está enseñando disciplina, a qué hora se le cambia el pañal, a qué hora se le da de comer. Usted empieza a corregir a su hijo y empieza a prepararlo, ¿verdad? Para que el día de mañana, cuando su hija o su hijo vaya a la escuela, sepa cómo defenderse, cómo enfrentarse a ese mundo. Cuando se van a la universidad, que sepan, porque ese es otro mundo diferente. Así es, mi hermano, que piense que esta casa donde usted ha sido sembrado, donde tú y yo hemos sido sembrados, es una casa que nos prepara para recibir lo que Dios necesita, que seamos equipados, capacitados para ir a las naciones. Amén. Entonces, aquí salimos todos bien preparados y a eso vinimos esta mañana. Así estamos, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a recordar cuál es el lema de nosotros este año. ¿Quién lo recuerda? Caminando bajo la luz de la eternidad. Repítalo. Caminando bajo la luz de la eternidad. Si no lo repetimos, no se sienta ridículo, mi hermano. Si no lo repetimos, no se nos va a quedar. Recordemos que olvidamos a las 98 horas, a las 72 horas, el 98% de los concuerde con un código que tiene que ir en el referido. Pedimos que traigan la tabla de crecimiento. Pedimos que traigan el examen de sangre.
Pedimos hasta el, mejor dicho, fuera de eso, cuando todo eso esté junto, se crea un referido interno. Y no solo esto, hay que esperar 2-3 semanas para que el médico lo lea y lo apruebe y diga que la cita es para dentro de 1 mes y medio. Para un aborto, se le dice a la persona, venga cualquier día a las 8 de la mañana. No importa qué seguro tenga, si tiene referido o no tiene referido. Así está de confundido nuestro mundo. Un aborto es rutinario. El homosexualismo está de moda. Para celebrar la independencia de Colombia tenemos una tarde de 9 a 11, 12. Para celebrar la independencia de Santo Domingo, República Dominicana, Ecuador, nos dan un pedacito. Para celebrar los homosexuales tenemos una semana de festival. ¡Qué confusión! En aquella época de Daniel tal vez eso era un caos. Y creemos que hoy en día no hay caos en nuestro mundo. Es más, hay que tener intimidad antes de casarse para que su matrimonio sea un éxito. Si usted no tiene intimidad, su matrimonio va a fracasar. Eso es lo que está hablando el mundo. Eso es un caos. Eso trae confusión a nuestros hijos, a los que vienen en camino. Ese es el mundo con el que ellos se van a encontrar. Es más, la educación de hoy en día de los niños, cualquier corrección ya es violencia doméstica. Los niños nacen con el 911 aquí. Así de sencillo. A veces yo he hablado con papás, padres o madres, no me estoy refiriendo a varón o a hembra, padres que hablan de las malcrianzas de sus hijos y está tan confundido que dice, es que mi hijo es muy inteligente. Really. Hay tanta confusión. De verdad que el caos que hoy el mundo enfrenta es bien fuerte. Pero en aquella época, como había toda esta confusión en el pueblo de Israel, Dios trajo profetas para que hablaran a su pueblo. Y a Dios no le importaba quién estaba al norte, al sur o alrededor. Dios mandó profetas para hablar al norte, al sur y a cualquier otra nación. ¿Qué creen, hermano? Hoy tú y yo no tenemos profetas que Dios ha mandado. Hoy tenemos a Cristo Jesús, que está sentado a la diestra y que nos ha dejado su Espíritu Santo para guiar nuestros pasos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice, wow, tú sabes lo que es no necesitar a alguien que venga y me diga cómo están mis pasos, cómo siguen mis pasos? Porque el Espíritu Santo es lámpara a mis pies, es luz en mi camino. Porque déjeme decirle que una lámpara que no está conectada, que no tiene luz, no sirve de nada. Así es que el Espíritu Santo no solo es lámpara, sino que es luz en nuestro camino. Amén. Sin embargo, de todas maneras, vamos a seguir hablando. En aquella época había esta confusión y había algo tremendo. Ellos sacaron, los babilonios fueron los que invadieron este lugar, en las tierras de Israel. Y no solo llevaron cautivos a muchas personas del pueblo de Israel, sino que también se llevaron los utensilios del templo. Quien no recuerde o sepa qué significa, lo invito a que se lea los primeros 5 libros de la Biblia. Allí lo puede encontrar. ¿Qué era para ellos el que se llevaran los utensilios del templo de Dios, donde moraba Dios, y se lo ofrecieron a los dioses de los paganos? Eso era una situación de gran confusión, tanta como la que yo acabo de mencionar en esta época. Pero aún así, Dios es soberano, mi hermano. Eso es lo más grande. Así es que Daniel y cientos de sus conciudadanos se enfrentaron a un rey, Nabucodonosor, que era egocéntrico y un tirano. Eso no se parecerá a Donald Trump. ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros? ¿Por qué les hago el paralelo? Porque a veces leemos la Biblia y decimos, eso es historia, eso es un cuentico de hadas. No, mi hermano, estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos viviendo situación que trae confusión. Pero aún en medio de eso, repita, Dios es soberano. ¿Y qué pasó? Después de que toman cautivos a esta gente, 3 años después, o unos años después,
la ciudad fue completamente destruida. ¿Qué situación la de Daniel? ¿Qué sentiría usted si le dijeran Santo Domingo quedó destruido? ¿Qué sentiría usted si le dijeran Perú quedó destruido? Salvador quedó destruido. Colombia quedó destruido. ¡Wow! Y usted se encuentra en tierra extranjera. Y cuando se dice que su tierra quedó destruida, su tierra es casa, animales, familia, hermanos, amigos, tumbas, recuerdos, todo quedó destruido. Y usted se encuentra en tierra ajena. Qué triste sería eso, ¿verdad? Sin embargo, Daniel sigue adelante. Y no crean que Daniel era un viejo. Daniel era un adolescente de 14 añitos cuando fue cautiverio, cuando fue preso, cuando fue esclavo. Era un jovencito que estaba en tierras ajenas. Eso no se asemeja a nosotros. ¿Cuántos de aquí estamos en tierra extranjera? ¿Cuántas veces nosotros no hablemos de que fue destruida su tierra? ¿Cuántas veces tú y yo pasamos por dificultades y situaciones que nos sentimos que estamos destruidos? Y muchas veces no nos llega un problema de salud y después uno de finanzas. A veces nos llegan todas al mismo tiempo y nos sentimos destruidos. ¿Cuántos? Pero sin embargo Daniel, que estaba en tierra ajena, estaba sin familia, se sentía solo, era esclavo, sometido a un gobierno de un tirano, de un egocéntrico, y aparte de todo, una cultura idólatra. ¿Cómo usted y yo nos sentiríamos que nos presionaran de tal manera que tuviéramos que arrodillarnos ante una estatua? Qué difícil. Sin embargo, Daniel, ¿por qué traigo a Daniel aquí en esta mañana? Dios lo puso en mi corazón. Porque Daniel no se rindió. Daniel estaba solo en tierra extranjera. Hermano, ubíquese cuando usted recién llegó a este país. Y aún en nuestras propias tierras, cuando vamos de una ciudad a otra a estudiar, también nos sentimos porque hay cambios. Y Daniel no se rindió. Daniel no tiró la toalla. ¿Qué hizo Daniel? Daniel se abrazó y se agarró de la fe en su Dios. Y ese Dios es mi Dios y es tu Dios también, hermano. Así es que cuando tú y yo pregunto en esta mañana, cuando tú y yo estamos bajo esas presiones y nos sentimos sin familia, y nos sentimos solos, y nos sentimos llenos de deudas, y nos sentimos enfermos, y nos sentimos cansados, ¿qué tú y yo hacemos? ¿Nos agarramos de la fe o la soltamos? Especialmente cuando tenemos finanzas. Es algo en lo que nos prueba Dios bastante. ¿Tú y yo nos agarramos de esa fe? ¿O agarramos más bien cualquier cosa que se nos preste y decimos, Dios me entiende? Y soltamos nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos, mi hermano? Pero Daniel no se rindió. Había algo que Daniel tenía muy en claro, a pesar de que era un adolescente. Daniel tenía muy en claro que no importando las circunstancias por las que él estuviera pasando, Dios es soberano. Amén. Y que Dios estaba trabajando en un plan, no solo para la nación, sino para cada uno. Amén. ¿Escucharon eso? No creo que lo escucharon. Vamos a repetirlo. Repitan conmigo. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él está trabajando Y Él está trabajando en un plan en un plan para mi nación para mi nación y para mi vida. y para mi vida. ¿Cuántos de aquí no estamos pasando por un problema? Amén. Así es que no importa, a pesar de las noticias y las tensiones que tú y yo tengamos y de lo que esté pasando en el mundo, yo quiero que usted crea en esta mañana que Dios tiene el timón de su barco. Amén. Él es el que dirige nuestro barco. Y aunque ese barco se hunda, aún tú y yo podemos nadar. Porque Dios es soberano. Repita, Dios es soberano. Dios es soberano. Así es que Daniel tenía también 3 amigos que fueron también cautivados, fueron en cautiverio junto con él.
Pero estos 3 muchachos fueron separados, junto con Daniel. Separados porque ellos querían que estos muchachos estuvieran por allá en las altas esferas políticas de aquel imperio nuevo donde ellos habían sido llevados cautivos. Esto implicaba no solo aprender su idioma. ¿Cuántos de aquí sabemos que aprender un idioma que no es el nuestro es bien difícil? Amén. Aparte que tal vez si uno está preso no lo quiere aprender. Ni aún la necesidad a veces nos lleva a querer aprender. No solo era el idioma, ellos tenían también que tener una alimentación especial. Una alimentación especial según el rey. Para el rey esa alimentación era especial. Pero estos 4 varones dijeron, no aceptamos esa alimentación, porque ellos estaban sostenidos en esa fe del Dios que ellos tenían, de su verdadero Dios. Amén. ¿Tú y yo somos iguales? ¿Estamos haciendo lo mismo tú y yo? Hay 3 razones por las cuales, y hay muchas razones, pero voy a mencionar 3 razones para que nos ubiquemos un poquito en la historia. 3 razones por las cuales ellos le dijeron no a esa alimentación. Una era porque muchos de los alimentos que el rey llamaba especial para ellos era prohibida por la ley de Moisés. Entonces ellos no quebraban, los judíos trataban de no quebrar la ley. Entonces estos animales eran prohibidos. Otra razón por la cual ellos no quisieron recibir esta alimentación era porque algunos de los animales no eran debidamente desangrados. Quienes quieran recordar cuál era eso, váyanse al libro de Levíticos. En Levíticos, que están de los primeros 5 libros de la Biblia, nos habla de toda la ley de Moisés. Recordemos que no son 10 mandamientos. Se resumió en 10 mandamientos. Son 613 preceptos que ellos tenían que cumplir. Entre esos estaba lo de la alimentación. Otra razón por la cual ellos no quisieron ser alimentados por el rey es porque ellos ofrecían alimentos y bebidas a sus dioses. Entonces, si ellos comían, según la ley de Moisés, si ellos comían de esa comida, ellos estaban participando también de esa adoración y de esa idolatración. Y eran alimentos y bebidas contaminadas. Entonces yo me pregunto, ¿tú y yo cuidamos lo que comemos? Y aquí vamos a hacer otro paréntesis. La clase de nutrición que se está dando en esta casa está excelente, mi hermano. Nos ayuda y he oído cambios en gente. Es más, alguien comentó que una clase de esas vale más de $1,000. Y aquí en su casa se está dando al gratín, como nos gusta. Cerremos paréntesis. Entonces, yo me pregunto, ¿tú y yo nos estamos cuidando conforme a lo que comemos? Y yo no solo me refiero a la comida física. ¿Estamos tú y yo cuidando el alimento de nuestros ojos? ¿Cuidamos lo que miramos? ¿Estamos cuidando el alimento que entra por estos oídos? La semana antepasada hablábamos en un grupo de lo que escuchamos a veces, de la música. Y hoy lo trajo a colación una canción de I Know You Want Me. Algo así, ¿verdad? Y cómo nos gusta, vea. ¿Cómo es que I know you want me? I know I want you. Anyway, nos queremos, nos deseamos. En otras palabras, I want you, you want me, y nos vamos todos los tundos ahí. Estamos cuidando eso, entra por los oídos, mi hermano. Estamos cuidando lo que nos entra a nuestro corazón. Estos 3 varones, estos 4 varones cuidaban. No solo lo que comían, sino lo que entraba también en sus corazones. Otro punto muy importante de aquella época era que en ese momento ellos tenían que arrodillarse ante una estatua que había sido edificada para este rey. Tenían que idolatrar esa estatua. Y eso era un evento grandísimo, como decía el mundial, porque vino gente de otras ciudades a ver una escultura de 30 metros de alta en oro vaciado con forma de hombre. Esto era wow.
cuando las trompetas sonaran, que cuando sonaran tambores, yo no sé qué música iban a poner allá, no era I Know You Want Me. Todo hombre, toda mujer, todo anciano tenía que inclinarse. Qué tremenda presión. Qué difícil donde tú y yo estamos de extranjeros, esclavos, y me están diciendo que me tengo que inclinar. Y a pesar de toda la presión y a pesar de gente que quería conspirar contra ellos tres, estos hombres en el momento en que suena la música, en el justo momento, ellos oraban en todo momento, pero llegaron a esta situación difícil. Y en ese justo momento, cuando sonaron, ellos dijeron no. Ellos decidieron no, ellos rechazaron el avergonzar al Dios al que ellos le servían. Y se quedaron de pie, no importando las circunstancias, porque miren lo que pasa. ¿Quieren saber qué es lo que pasa? Ellos se enfrentan a este rey tirano y le dicen esto: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. O sea, está hablando del Dios tuyo y el mío. ¿Ok? Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! ¿Será que tú y yo bajo presión, la presión de las deudas, la presión de la salud, de problemas en el matrimonio, en el trabajo, con los vecinos, tanto problema, será que tú y yo podemos decir, Dios me librará, yo confío en Él? ¿O será que dudamos? Vamos a coger a Mayeli. Cuando Mayeli necesita hacer una vuelta, ella deja a las niñas con su esposo. Y ella sale tranquila. ¿Por qué? Porque confía en que su esposo va a hacer lo correcto con sus niñas. Ella no sale preocupada. Ella no sale con tal vez angustia y desespero. Eso creo. ¿Por qué? Porque confía en que su esposo va a hacer la alimentación, si las tiene que bañar, si las tiene que dormir, si se tiene que tirar al piso, si se tiene que dejar poner una corona, estrellitas, lo que sea, porque ella confía que su esposo va a cuidar a sus niñas. Tú y yo confiamos que Dios nos va a cuidar en medio de la presión, porque es que es fácil decirlo cuando tú y yo no tenemos deudas, cuando tú y yo no tenemos problemas de salud, cuando tú y yo no tenemos problemas en el matrimonio. Es fácil decir yo confío en Dios, pero bajo la presión. Pues yo no quiero que nos quedemos ahí, yo no quiero que quedemos ahí. Ellos no dijeron, nuestro Dios nos va a librar y abra cadabra, patas de cabra, ¡brá! Dios lo rescató. No, Dios no hizo eso. Dios permitió, adivinen qué vino después. No solo los iban a meter al horno, sino que el rey ordenó que se calentara 7 veces más de lo normal. Inclusive que aquellos que prepararon el horno para que ellos fueran tirados ahí, se quemaron. Entonces no fue que ellos confiaron, dijeron, valientes, aquí Dios nos libre, y ¡prum! Lo libró. No. El horno fue calentado 7 veces más y ellos fueron tirados al horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo normal. Y fue en medio del fuego que Dios glorificó su nombre, mi hermano, porque lo sacó de allí. Así que yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios es soberano, que en el medio del fuego tú y yo vamos a ver su nombre glorificado, hermano. Eso es lo que quiero que entendamos en esta mañana. ¿Cuántas veces tú y yo vamos camino al fuego o tenemos dificultades tan grandes, tan difíciles, tal vez todas al mismo tiempo, salud, matrimonio, hijos, trabajo, deudas, de todo al mismo tiempo? Ese horno está 7 veces más caliente. Pero nuestra fe tiene que ser superior a ese temor. Y entender que no va a ser simplemente decir yo creo en Dios. Yo tengo, no, usted va a ir a la prueba de fuego.
Porque sabe que, mi hermano, Dios tiene, en medio de esa situación, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Para que su nombre se glorifique en medio de esa tormenta. Pero todo depende de ti, de mí. De cómo tú y yo queramos enfrentar esa situación. Yo les voy a dar 5 puntos para que tú y yo podamos glorificar a nuestro Dios en medio de la dificultad. Puedo decirles 5 punticos que Daniel y sus amigos tuvieron en aquella época. Y la época de ellos, si usted y yo nos ponemos a pensar, lo que ellos vivieron comparado con las poquitas. Mire, yo me puedo quedar enumerando un sinfín de cosas que tienen a este mundo. A veces no escuchamos noticias que porque nos deprimen. Pero ¿sabe qué? Si usted escucha las noticias y sabe en el Dios que usted confía, no hay por qué deprimirse. Porque no importa terremoto, no importa tornado, no importa lo que esté pasando, Dios es ¿qué? Soberano. Dios tiene autoridad. Aún Él está en control, mi hermano. Aún Él tiene el timón de su vida. Entonces las noticias no tiene por qué deprimirnos. Al contrario, las noticias hay que verlas para poder saber que Dios, a pesar de eso, te libra a ti y a mí. Amén. El primer punto que tenemos, voy a decirlo rápido, debemos permanecer leales a nuestra fe, debemos perseverar, debemos de ser, ahorita lo voy a repasar otra vez, hombres y mujeres de oración, debemos de valorar las amistades y tenemos que tener dominio propio. 5, bien sencillas. La primera, debemos permanecer leales a nuestra fe. Muy bonita la historia de Daniel, yo medio se las abrevié y muchos la recordamos más o menos. Y pensamos que eso pasó en una semana, en un mes o en un año. ¿Sabe cuánto tiempo este varón fue leal? 70 años. Como dirían los mexicanos, paso mecha. Amén. 70 años fue leal. Eso me acuerdo de una conversación con una amiga que estaba pasando por situaciones. Y yo le comento, bueno, mija, pues hay que seguir orando. ¿Y cuánto tiempo tengo que orar? Yo llevo un año orando. Yo llevo una semana orando. Yo me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana por un mes entero y yo estoy orando. Y le recordaba de Abraham. ¿Cuánto se acordó? ¿Cuánto esperó Abraham para ser el padre de las naciones? Además, hasta quiso ayudarle a Dios de tanto que esperó. Moisés. ¿Cuánto esperó Moisés para ver la tierra, para llegar a la tierra prometida que ni siquiera llegó? Nada más la pudo ver. Entonces le dije, para no ir muy lejos, déjame te cuento una historia más cercana. Una amiga mía oró 20 años por su esposo, para que su esposo viniera a los pies del Señor. 20 años. Y me dice, ya no, eso no es para mí. Yo no voy a orar tanto tiempo por un hombre. A veces no estamos dispuestos a ser fieles y leales a nuestra fe. Qué difícil. La verdad es que debemos de permanecer fieles a Dios, porque Él sabe el tiempo. Amén. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega a tiempo. Amén. Entonces es en el tiempo de Él que vamos a poder ver por lo que estamos tú y llorando. Hay que ser leales a nuestra fe. Segundo, debemos de perseverar. Perseverar, mi hermano, perseverar significa ser constantes, de tener siempre la misma actitud, porque muchas veces sucede algo. Cuando las cosas se mejoran, se nos olvidaron esos hábitos de oración, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no leemos la palabra, ya no meditamos, porque la cosa se puso un poquito mejor. Muchas veces, cuando se pone peor, Dios no quiso hacer nada ahí. Tal vez eso no me convenía. Y volvemos y tiramos la oración, el ayuno, leer la palabra, escuchar alabanzas, disciplinas espirituales que nos ayudan a conocer a nuestro Dios. Y muchas veces también dejamos de perseverar porque nos enseñamos a esa mala vida.
nos adaptamos a esa situación. A veces hay una piedrita en el zapato que nos talla, hasta que la piedrita se forma dentro del pie de uno y ya nos enseñamos, ya es parte de nosotros la piedrita. Y como ya es parte de nosotros, pues ya no oramos, ya no perseveramos, se nos olvida. Hay muchas excusas que ellos pudieron utilizar. Yo no sé cuál excusa usted puede estar usando hoy en día. Voy a leer las excusas que ellos pudieron haber utilizado en aquella época para no perseverar, para rendirse y comer lo que el rey quería, para rendirse y arrodillarse a esta estatua, para hacer lo que ese otro nuevo reino o en esa, porque muchas veces escuchamos al país que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero parece la Biblia de nosotros. Porque mucha gente se adapta al mundo, a las cosas, que porque al país que vieres, haz lo que vieres. Ellos pudieron utilizar excusas como estas. Nos inclinamos, pero no estamos adorándolo de corazón. Muchas veces hacemos eso. Ay, yo estoy haciendo esto, pero eso no es de corazón. No sé quién se identifica con eso, o tal vez nos identifiquemos con todas. Pero ¿saben una cosa? Así tengamos excusas y así nos identifiquemos con todas estas excusas, aún Dios es amor. Amén. Porque no venimos, Dios no mandó a Jesucristo, su único al mundo, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Amén. Entonces, aún a pesar de que tú y yo conozcamos la palabra de Dios y entendamos, ven, mira, este está haciendo esto malo, ven, mira que él está haciendo esto malo. No venimos a condenar. Si este está haciendo algo malo y aquel, vamos a orar por esa persona. Si yo estoy sacando excusas y el Espíritu Santo viene y me lo dice, vamos a pedir perdón y a buscar cambiar. Amén. La otra excusa es, no me volví idólatra, lo hice una sola vez. Dios entiende. Eso a veces lo hacemos muchas veces. Otra excusa que podemos usar, el rey tiene poder absoluto y había que obedecerle. Dios entiende, porque siempre pensamos que Dios entiende nuestras faltas. ¿Cuántas veces decimos que el jefe es jefe? Si no me echa, ¿seré yo la única? Otra excusa, no estamos en nuestro país y por lo tanto Dios me perdona. Como si Dios fuera diferente ayer, hoy o mañana. O es diferente en Colombia que aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos también decimos, tengo esta posición, yo tengo este trabajo, porque el rey me lo dio? Y yo tengo que ser agradecido, porque la Biblia dice que tenemos que tener un corazón agradecido. Y soltamos las cosas de Dios, porque yo tengo que ser agradecido con esta persona que me dio este trabajo. Ellos pudieron haber dicho eso. Ellos pudieron haber dicho, Él nos dio, porque recuerden que empecé contándoles que ellos fueron separados para estar ¿en dónde? En las altas esferas políticas. Ellos tenían puestos buenos en la política de un imperio que no era el de ellos. Entonces ellos pudieron haberse inclinado con esa excusa. Otra excusa puede ser, no le estamos haciendo daño a nadie. ¿Cuántas veces hacemos y decimos eso? Mientras yo no le haga daño a nadie, ¿qué le importa a los demás? Dios sabe que no estoy haciendo nada malo porque no estoy dañando a nadie. ¿Cuántos utilizamos esta excusa? Otra que ellos pudieron haber utilizado. Si nos matan, tenemos que arrodillarnos, inclinarnos. Porque si nos matan, estos puestos políticos se los van a dar a paganos. ¿Y quién va a luchar por la gente que está en el destierro y en la esclavitud? Ellos no necesitan a nosotros. Se nos olvida que Dios no necesita de ti y de mí para salvar a alguien. Él es soberano. Amén. Todas estas excusas pudieron haber sido lógicas, pero no dejan de ser razonamientos humanos peligrosos. Y les voy a dar 3 razones por las cuales esos razonamientos que aparentemente para nosotros, yo voy a donde don Roberto y no, don Roberto, eso no fue sino una sola vez, yo le pedí a Dios aprender.
Uno no sabe. Porque me diga amén, amén. Porque tal vez también él usa la misma excusa. O por pena no me corrige. Pero cuando tú y yo hacemos esos razonamientos humanos que son peligrosos, pasan tres cosas. Manchamos el testimonio de la persona. Porque cuando nos llega visita a la casa un domingo y tú y yo soltamos la responsabilidad por atender la visita, ¿qué testimonio como cristianos estamos dando? El testimonio mío se está dañando cuando tú y yo razonamos con las excusas. Segundo, violamos nuestro primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿por qué eso está primero y Dios está aquí abajo? Por eso esos razonamientos son peligrosos. Estamos violando el primer mandamiento. Y tercero, cuando tú y yo damos excusas, perdemos, mira, este es el más bello, perdemos la oportunidad de glorificar el nombre de Dios en medio del fuego, mi hermano. ¿Cómo yo puedo glorificar el nombre de Dios si uso una excusa para no hacer la obra de Dios? Para no atravesar ese valle de sombra de muerte, saber que aunque yo atraviese ese valle de sombra de muerte, su vara y su callado me van a infundir aliento. Entonces, esos razonamientos son peligrosos. El tercer punto es, seamos hombres y mujeres de oración. Muchas veces elevamos oraciones a las carreras, oraciones angustiadas. Necesitamos decidir algo rápido. Señor, oh Señor, angustiados, elevamos oraciones interesadas. Yo tengo un problema ahorita, Señor bombero, ven acá, llamamos al 911, Señor. Una cosa muy distinta es que tú y yo mientras nos bañamos, oramos, o mientras cocinamos, oramos, o escuchamos y adoramos a Dios, o mientras vamos en el tren o manejando, o vamos orando. Esa se llama una relación con Papá Dios. Tenemos relación con Papá Dios, pero oración es separarnos. Es parar todo y dejar a Dios ser Dios. Es estar quietos y decirle a Él, tú eres soberano y yo vengo delante de ti. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. ¿Saben por qué? Porque si tú y yo no lo hacemos, déjeme decirle que Satanás, la mejor herramienta que Satanás tiene es mantenernos a ti y a mí ocupados. Porque cuando tú y yo estamos haciendo muchas cosas, vamos, venimos, subimos, cuidamos, limpiamos, entramos, otra vez bajamos, otra vez movemos, quitamos, acomodamos y vamos a un curso, vamos a mercar, vamos a limpiar, vamos a organizar. Nos ocupamos en cosas buenas. No creamos que el diablo es ese hombre rojo con cuernos y un tenedor al lado. No, Señor. El diablo usa cosas buenas también para que tú y yo nos mantengamos alejados de buscar la presencia de Dios. Y cuando Él nos mantiene ocupados a ti y a mí en muchas cosas y tú y yo no tenemos mayordomía de ese tiempo que también es de Dios, tú y yo no vamos a escuchar la voz de Dios. Por más que Él nos hable y nos grite, tú y yo no escuchamos lo que nos va a dirigir nuestros pasos. Y luego decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? Cuarto, debemos dar la amistad, hermandad. Si algo tuvieron estos tres hombres fue que se unieron a Daniel en toda circunstancia. Se unieron a Daniel y mantuvieron una hermandad. ¿Cuántos tienen hermanos en Cristo aquí? Díganle al que está enseguida, tú eres mi hermano. Y yo te valoro. Ellos mantuvieron unidos y pasaron las pruebas, toda prueba. Hubo éxito en ellos y mantuvieron unidos. Hubo riquezas en ellos y mantuvieron unidos. Hubo problemas y mantuvieron unidos, aún en peligro de muerte.
ellos se mantuvieron unidos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros llamamos al menos una vez a la semana a un hermano para que oremos? ¿Cuántos nos unimos a 2 o 3 hermanos? No necesitamos que la iglesia abra el sábado una puerta para hacer un ayuno. No necesitamos viajar de lejos para la casa de alguien. Hermano, hermana, este sábado, tú en tu casa, vamos a hacer un ayuno. Este es el tema. Podemos hacer un three-way call. Que nos... Uy, Señor, qué vergüenza. Que es una llamada con 3 personas. ¿Sí? Y entre los 3 se pueden poner a orar. ¿Cuántos hacemos esto? Para nosotros poder ver la gloria de Dios, necesitamos valorar la hermandad. Necesitamos valorar quién Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Amén? Amén. Ojo, Dios no siempre rescata a los que son fieles. Porque si no, entonces, ¿para qué necesitamos fe? ¿Estamos? ¿Para qué entonces necesitaríamos fe? Entonces, debemos de ser fieles a Dios aun cuando Él intervenga o no en nuestra situación. Aún a pesar de todo eso, tenemos que ser fieles. ¿Saben por qué? Porque la recompensa de nosotros mantenernos fieles en medio de esa situación que nos incomoda es eterna. Amén. Tenemos que tener quinto, dominio propio. Estos hombres tenían dominio propio. No solamente dominio propio para controlarse y no comer lo que el rey ofrecía, sino también dominio propio para no acceder a su idolatría. Ellos se mantuvieron en oración. Tuvieron dominio propio. Dice la Biblia en el libro de Daniel que Daniel oraba 3 veces al día. Y eso tiene un significado, que esto es otro tema. Entonces tú y yo debemos de permanecer fieles aun cuando Dios intervenga o no. 5 puntos que yo oro porque tú y yo podamos tener claros en nuestra mente. ¿Quién de aquí no está atravesando por un problema? ¿Quién de aquí, sea salud, sea familia, sea trabajo, sea vecino? ¿Quién de acá, quien no tenga un problema, lo felicito? Pero también preocúpese, porque es en medio de los problemas que Dios revela su carácter. A veces Dios trae problemas a tu vida y a mi vida para conocer tu corazón y el mío. A veces gente dice, no, si Dios me ama tanto, yo no estoy en esta situación. O a veces decimos, este cochino diablo que no me deja en paz. Hay algo que estamos aprendiendo y es que creemos que Dios y el diablo están en un mano a mano ahí peleando. A ver quién gana, quién noquea a quién. Dios es soberano. Amén. El diablo no puede hacer nada si Dios no le permite que lo haga. Así es que Dios prueba nuestro corazón, no es el diablo. Muchas veces son las consecuencias de lo que tú y yo decidimos que hace que pasemos por la situación en la que tú y yo estamos. Pero aún que tú y yo decidimos algo malo y tomamos una mala decisión, porque sabemos que aunque Dios sea soberano, también tenemos algo que nos dio, el libre albedrío. Tenemos el libre albedrío, no es hacer lo que nos dé la gana. Eso es lo que muchas personas piensan. Libre albedrío es que nos deja escoger entre lo bueno y lo malo. Y aún si tú escogiste lo malo, Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios tiene el timón, pero te va a dejar vivir las consecuencias de haber elegido lo malo. Pero aún así, aunque Él no meta su mano, Dios tiene el control. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a finalizar con Proverbios 3, si me ayuda la pantalla. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Cuando estemos allí. Proverbios capítulo 3,
versículos del 5 al 8. Ojo, pongan mucho cuidado a esta escritura. La palabra de Dios debe de ser guardada. A veces dice, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, pero no leemos, eso es una promesa, que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo va a conceder. ¿Cuántos conocemos eso? Amén. Pero ¿qué creen? No es tan fácil. Antes de la promesa hay una responsabilidad. Y la responsabilidad para que se cumpla esta promesa es que debemos de permanecer en su presencia y su palabra en nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a poner esta palabra en nuestro corazón. La palabra dice así: confía, mi versión, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Cuando habla de propia inteligencia, aquí que dice, ¿no? Y no entres en tu prudencia, dice esta versión, es no hagamos las cosas a tu manera y a mi manera. Mi mamá me dijo que lo hiciera de esta manera. No es que en mi país se hacía de esta manera. No. Dice, confía con todo tu corazón en Dios y no te apoyes en tu propia inteligencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Todos son todos. No cuando tú y yo estamos bien, ay, esto es Dios. Aún en tu problema, en tu dificultad, aún si tú estás en ese horno, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu carne y refrigerio a tus huesos. Amén. Wow. Repitan ese versículo durante la semana. Repítanlo, guárdenlo en su corazón. Permita que la palabra haga rema en sus vidas. Confía con el corazón, con todo tu corazón. Confía, confía. Confiar es lo que dijimos ahorita. Estar tranquilos, que no importa lo que esté pasando, yo estoy tranquila, porque Dios tiene el control. ¿Cuántos de aquí tienen planes o han hecho alguna vez un plan o un proyecto? Comprar una casa, un carro, un negocio, vender un negocio. ¿Cuántos tenemos aquí proyectos o planes? Yo creo que todos. Y si no los tiene ahorita, un día los tuvo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí no han visto realizado ese proyecto todavía? Porque se han venido situaciones a tu vida que no han permitido que esto suceda. Creo que todos hemos pasado por esa situación. Vienen situaciones a nuestra vida como problemas de salud, problemas en el matrimonio, porque a veces los problemas en el matrimonio detienen que compremos una casa, o detienen que viajemos a nuestro país, o detienen que vayamos a un viaje. Problemas con los hijos. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Y aunque son una bendición, a veces tenemos problemas con ellos y detienen los planes. Muchas veces estamos estudiando y quedamos embarazadas y se acabaron esos planes. O en el trabajo queremos subir en el trabajo y esos planes se ven truncados. Y esto viene y trae un desánimo a nuestra vida tan grande y nos vemos frustrados. Pero ¿qué dice la palabra? Confía en Jehová. Si usted hoy se siente frustrado o desanimado porque ese problema no te ha dejado ver aún, escuche bien la palabra, aún no te ha dejado ver realizado ese problema, ese proyecto, y tú te encuentras hoy lidiando, peleando contra todo lo que se atraviesa en el camino, porque muchas veces tenemos un proyecto y pasa algo y peleamos con eso. A fuerzas queremos que eso suceda y terminamos frustrados, cansados, porque lo que nosotros queremos no se ha realizado. Pero permítame decirle en esta mañana que a veces esas interrupciones de salud, finanzas, como sea, se llaman interrupciones divinas.
que Dios pone a propósito para guardarnos de un accidente, para guardarnos de otro problema o para darnos algo mejor. Esto me trae de memoria de muchos ejemplos. ¿Cuántos estuvimos aquí para el 9/11? Muchos ejemplos que salieron en televisión de un señor. Este me impactó muchísimo porque pensamos que pequeñas bobadas que nos atrasan son problemas. El señor ese día estaba estrenando los zapatos y estaba caminando, no sé cuántos recuerdan esa historia. Antes de llegar a su trabajo, que trabajaba en el World Trade Center, en las torres, el zapato por ser nuevo le talló en la parte de atrás. Entonces él se fue para una farmacia, le tocó retrasarse un poquitico, devolverse porque no había farmacia por donde él pasaba. Fue a la farmacia a comprar un Band-Aid, una curita, llamamos nosotros en Colombia. Y porque él se fue para ese lugar, él no murió en las torres. Así es que a veces hay retrasos divinos porque Dios nos quiere proteger de un accidente. A veces hay retrasos en tu proyecto o en el mío porque Dios quiere que tú ayudes a alguien. Así es que no piense que toda puerta que hoy se le cierra es porque usted está mal. No piense que todo lo que está pasando mal en su vida y no deja que usted vea su plan o su proyecto realizarse es porque hay algo malo. Yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted no se desanime, a que usted confíe en Dios porque Dios es soberano. Amén. Dios tiene el control. Yo quiero que usted, en vez de pensar esto es un dolor de cabeza, si no se hizo ahora ya no va a ser nunca, porque esa es tu perspectiva, pero la de Dios es diferente. Amén. Yo quiero que usted tenga una perspectiva de que cuando usted pase por esa dificultad que no lo ha dejado llegar a donde usted quiere llegar, usted pida a Dios: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. De que tú me estás salvando, de que tú me estás protegiendo, para que tú me estás preparando, a quién tú quieres que yo ayude. Y si usted sale esta mañana convencido de lo siguiente: voy a gastar menos tiempo en pensar cuándo se resolverán mis problemas y voy a gastar más tiempo en aprender lo que yo debo de ser hoy para ti, Señor. Amén. Vamos a repetir eso. Voy a gastar menos tiempo en pensar cuándo se solucionará el problema a futuro. Y voy a gastar más tiempo en aprender cómo debo de ser hoy para glorificar tu nombre. Amén. ¿Cuántos salimos hoy pensando que Dios es soberano y que Él tiene el control de tu timón y del mío? Amén. Yo quiero que ya todos tenemos la fe por acá arriba, yo creo. La fe de hoy nosotros tiene que salir más arriba del techo de esta casa, que ya se va a empezar la construcción el próximo lunes. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Ya tenemos la fe acá arriba. Ya sabemos que tu problema y mi problema son el problema de Dios. Que Él es soberano y que venimos a alabar a Dios. ¿Tenemos lista la alabanza? ¿Sí? Ok. Entonces, el que quiera, el que tenga la fe aquí arriba, si los que cantan en adoración me quieren acompañar, son bienvenidos con el tambor, porque vamos a alabar a nuestro Dios. Hoy vamos a terminar diferente en esta mañana. Hoy quiero que terminemos alabando a Dios. Aquí vinimos a alabar a Dios. Vamos a dejarle a Él su problema. Es una alabanza que es fácil. Vamos, el que tenga un corazón agradecido. El que tenga la convicción de que Dios tiene el timón de tu vida y de tu problema. Quien tenga un problema en esta mañana y quiera ponerse de pie y quiera decirle al Señor nuestro Dios que Él es Dios, que Él es soberano, vamos a traer una alabanza a nuestro Dios. Vamos a aplaudir. Quien tenga problemas de salud no se pueda parar, tiene manos para aplaudir, tiene manos para levantar, y si tiene problemas con las manos, tiene los pies. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a tener una alabanza, porque no solo venimos a recibir, no solo venimos a ver qué nos trajo Dios. Vamos a empezar.
Por lo menos.